Bienvenidos una semana más al espacio de Canal Luz, el Bufete Responde, donde tratamos de dar respuesta a multitud de temas, como siempre con la ayuda de nuestro abogado colaborador Miguel Ángel Muñoz. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hoy el tema a tratar tiene para largo. Sí. Se titula Vicios ocultos en la compraventa entre particulares, porque podemos comprar desde casa, vehículos, tenemos nuestro espacio ahora para hablar y dar respuesta a todo lo que podamos. Miguel Ángel, Sí. ¿Qué es y cuándo se debe solicitar el contrato de compraventa? Para empezar. A ver, el contrato de compraventa, básicamente, ¿qué es? Es una estipulación, un acuerdo al que se ha alcanzado, o que se ha llegado, mejor dicho, entre un comprador y un vendedor, a través del cual se fija la entrega de una determinada cosa y, por ello, un precio como contraprestación a ese bien que vamos a recibir como consecuencia del contrato de compraventa. Eso sería básicamente el contrato. Ahora bien, ¿qué es lo ideal siempre? Bueno, pues que ese contrato se firme con un ejemplar para cada uno de los dos polos de la relación, el comprador y el vendedor. ¿Por qué? Primero, porque transmite seguridad jurídica y segundo, porque si hay algún tipo de problema, pues siempre tenemos la seguridad de saber cuáles fueron los términos o las condiciones en las que se pactó o se celebró, mejor dicho, esa compraventa y, por tanto, estudiar si hay que tomar o no algún tipo de medida legal en ese caso en particular. ¿Suele haber muchos problemas en la compraventa entre particulares? Suele haber muchos problemas y sobre todo en el tema de vehículos de segunda mano que compramos. Ojo, me refiero a una compraventa de un vehículo de segunda mano normalmente entre dos particulares, pero no entre un particular y un concesionario, que es otra cuestión distinta y además llevaría otra regulación. ¿Por qué lo digo? Porque si yo compro un vehículo, por ejemplo, yo te compro a ti, Rocío, un vehículo, los dos estaríamos actuando en el mismo plano, estaríamos como particulares, pero si yo acudo a un determinado concesionario para comprar un vehículo de segunda mano, ahí yo no estaría actuando como un particular, estaría actuando como un consumidor y por tanto se me aplicaría la legislación correspondiente, el texto refundido en este caso, de defensa de los consumidores. Por tanto, al establecerse un marco jurídico distinto, evidentemente tenemos que enfocar el problema de un modo u otro. Por eso digo que es importante matizar este aspecto. Y si hablamos del contrato, ¿qué incluye y quién lo firma? El contrato de compraventa. El contrato de compraventa, o mejor dicho, todo contrato como mínimo tendría que cumplir tres requisitos básicos, que sería, primero, un consentimiento, o dicho de otra manera, un acuerdo entre el comprador y el vendedor. Segundo, lo que sería el objeto, es decir, la realidad sobre la que recae, que se especifica en el contrato de compraventa, ya sea el coche o el bien mueble o inmueble o el objeto del que se trate, y la causa, que es lo que se denomina técnicamente la función económico-social que cumple ese contrato. Esos serían básicamente los elementos indispensables para que podamos hablar realmente de un contrato y no de otra realidad distinta. Esos serían los requisitos que tienen que cumplirse. ¿Y a la hora de firmarlo necesitamos la presencia de un notario? A ver, depende de lo que estemos comprando, habrá que acudir, en este caso, a un notario o no. ¿Por qué lo digo? Porque no es lo mismo comprar, por ejemplo, un vehículo que comprar un inmueble. En el caso de una casa, evidentemente, ¿qué es lo que se suele hacer? Primero se firma el contrato de compraventa por el comprador, por el vendedor correspondiente, donde se expresa todos y cada uno de los datos de ambas partes, me refiero nombres, apellidos, DNI, domicilio, etcétera, 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 de manera que no haya ningún tipo de duda respecto a la identificación de cada una de las partes. Y ese contrato, posteriormente, en este caso, como se trata de un bien inmueble, no es obligatorio, pero normalmente se eleva a escritura pública y ahí sí entraría en juego, o en este caso sería ya el protagonista, el notario, para dar fe de esa operación a través de la correspondiente escritura de compraventa. Y si hablamos de esta compraventa entre particulares y se da el caso que sean personas conocidas, sí, y dice, bueno, tenemos confianza, no firmamos nada, no pasa nada, ¿cómo valoras eso? Eso es uno de los grandes problemas que tenemos en muchas ocasiones para demostrar efectivamente los hechos. ¿Por qué? Ya los espectadores me conocen, siempre digo que todo lo que se haga por escrito, firmado, con una copia para cada uno. ¿Por qué insisto en esta idea una y otra vez? Porque el ejemplo que tú me acabas de poner, Rocío, es
una de las tristes realidades con las que muchas veces los abogados nos encontramos. ¿Qué ocurre? Que nosotros podíamos haber pactado un precio, pero claro, las palabras se las lleva el viento. ¿Y qué ocurre? Que en este caso es muy difícil a veces demostrar que se ha producido esa compraventa en los términos que supuestamente está diciendo nuestro cliente que son realmente como ocurrieron los hechos. Por eso siempre es bueno fijarlo en un contrato, que quede todo muy claro, cada una de las cláusulas, estipulaciones, cada una de las medidas, como lo queramos decir, pero que todo esté perfectamente regulado en ese contrato de compraventa. Y si llega la hora de comprar y queremos papeles, ¿qué tengo que exigirle al vendedor? ¿Qué papeles me tiene que enseñar antes de comprar? Bueno, depende también de qué es lo que vayamos a comprar. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, si estamos haciendo referencia a un vehículo, que como digo es muy habitual que haya problemas en este ámbito, siempre es bueno comprobar el permiso de circulación, la ficha técnica y, evidentemente, un consejo que yo daría más bien dos consejos a los espectadores. Que ese coche sea revisado por un mecánico, una persona de nuestra máxima confianza, digamos, con absoluta, todo lujo de detalle, vamos a decir, con una absoluta profundidad, para que no nos llevemos ningún tipo de sorpresas desagradables y no descubramos averías o cualquier pieza del motor o de la dirección que pueda estar en mal estado, no solo ya por la seguridad, que podamos provocar un accidente o que nosotros mismos suframos un accidente o algún familiar nuestro, sino sobre todo también porque ya que vamos a celebrar una determinada operación que conlleva evidentemente un desembolso económico, pues por lo menos que no nos den gato por liebre, si se me permite la expresión, y por lo menos asegurarnos bien. Y otro consejo también, bueno, pues que en muchas ocasiones nos llegan clientes que una vez que ya se ha realizado la transferencia del vehículo, que ya es de su propiedad, al cabo de unos meses, ¿qué ocurre? Que Tráfico tiene constancia del nuevo comprador, de su nuevo domicilio, y le llegan multas impagadas de hace muchos meses o años incluso atrás en el tiempo, con los correspondientes recargos. Ojo con eso también, que es otra de las medidas que siempre es bueno ir a Tráfico, asegurar el estado que tiene el vehículo, si tiene multas pendientes, si está embargado por algún procedimiento judicial, porque por ejemplo el vendedor deba una determinada cantidad y haya sido demandado y como consecuencia de ello se haya procedido al embargo del vehículo. Por eso digo que vamos a ser muy cautos y una cosa es que conozcamos al vendedor, otra cosa es que tengamos confianza con él, pero no olvidemos nunca que estamos haciendo una operación en el tráfico jurídico, que hay riesgos, que pueden surgir muchos problemas de diversa naturaleza, de diversa gravedad, y es mejor siempre dejarlo todo lo mejor atado posible, por nuestra tranquilidad. Por la firma, ¿no? Como tú siempre recomiendas, hay que dejar huella, ¿no? Hay que dejar huella, correcto. Miguel Ángel, un ejemplo que siempre se suele poner en la compraventa entre particulares y del coche, como bien ponías el ejemplo, es el típico cuenta kilómetros trucado. Sí. ¿Qué hacemos ante eso? Yo compro un coche que he visto a través de internet y resulta que con el paso del tiempo me doy cuenta que el cuenta kilómetros cuando me vendieron el coche estaba trucado. Claro. ¿Qué hago? ¿Puedo denunciar porque tengo papeles? ¿Qué haría en ese momento? A ver, ahí yo recomendaría varios pasos a seguir. Vamos por orden para no dejarnos nada en el tintero. A ver, en primer lugar, si efectivamente tenemos dudas razonables que ese cuenta kilómetros esté trucado, manipulado, alterado, como lo queramos decir, lo primero sería llevar el coche a un mecánico de nuestra confianza que lo revise. Si efectivamente es así, incluso que ese mecánico o un perito que podemos contratar, evidentemente habrá que abonar los servicios de este profesional, haga un informe que refleje con todo lujo de detalle todos los vicios, los desperfectos, las averías que tiene ese coche. Por ejemplo, vamos a centrarnos en este ejemplo del cuenta kilómetros, que quede reflejado, y podríamos presentar, en este caso, al vendedor del vehículo, lo que se llama una demanda por vicios ocultos en la compraventa. Es decir, hay un defecto grave que básicamente, ¿qué sería? Es cuando celebramos una compraventa, pero ese vehículo, en este caso en concreto, tiene un defecto, una avería que yo no he podido comprobar a simple vista. Y evidentemente parto de la base que soy una persona que no soy un mecánico ni un especialista en el mundo del automóvil en general, y por tanto no podía adivinar que tenía esa avería en concreto. Y presentaremos esa demanda exigiéndole tendríamos digamos dos posibilidades o dos opciones. Una, lo que se llama resolver el contrato, es decir,
anular ese contrato, es como coger literalmente el contrato y partirlo y tirarlo a la basura, si se me permite la expresión, y además podríamos exigirle también una indemnización por los daños y perjuicios que toda esta situación, pues evidentemente, nos ha causado. Pero también podríamos, optar por una segunda posibilidad, que sería que si efectivamente demostramos que ese coche no se debería haber vendido por esa cifra, sino por una cantidad inferior, pedir una rebaja proporcional en el precio de la compraventa. Esas serían un poco las opciones. Yo recomendaría siempre, antes de presentar la demanda, bueno, pues intentar contactar con el vendedor, porque quizás de una manera amistosa podemos resolver el problema y evitaríamos presentar una demanda y, por tanto, iniciar un procedimiento judicial. Pero, claro, ya habrá que ver la buena o mala o regular predisposición del vendedor y a ver si es posible o no llegar a un acuerdo que sea evidentemente satisfactorio para esta persona o para nuestro cliente si ya se ha puesto en manos de un abogado. Y para poner en alerta a nuestros seguidores, ¿qué vicios ocultos nos podemos encontrar en la compraventa entre particulares, pero de viviendas? Ahí pueden ser muy variados. ¿Por qué? Porque pueden ser vicios ocultos, defectos, vamos a llamarlo así para simplificar los términos, pueden ser que afecten algunos de los elementos de lo que es la construcción, por ejemplo, un muro, una viga, uno de los cimientos, pensemos por ejemplo el clásico pilar o columna, que es uno de los soportes vitales del edificio en el que vivimos, por ejemplo. Si está afectado, ¿por qué? Pues porque puede ser un peligro potencial para la seguridad del edificio y, por tanto, para el bienestar de las personas que están viviendo, de los propietarios que viven allí. Pensemos que a lo mejor, si corre riesgo de desplazarse, puede que la estabilidad del edificio sufra una alteración importante, incluso podría derrumbarse. Estoy poniendo ya un ejemplo muy fuerte, muy drástico, pero para que los espectadores lo entiendan. Eso sería un posible tipo o clase de vicio, pero existen otros que afectarían, digamos, a lo que es la habitabilidad de la vivienda. Por ejemplo, si el techo de mi salón está en mal estado y literalmente se me puede caer encima y nos puede aplastar a mi familia, pues evidentemente podremos exigirle también esa responsabilidad al vendedor de la vivienda. Pero también podría ser ya, digamos, defectos más leves, menos importantes, que afectarían a lo que es, digamos, el acabado o la terminación de la obra. Por ejemplo, que no esté suficientemente o mal pintada la fachada de nuestra vivienda, por ejemplo, o que esté en mal estado alguno de los cerramientos, de los accesos a la vivienda. Son defectos menos graves, que tienen menos importancia, pero evidentemente hemos comprado una vivienda y tenemos derecho a exigirle al vendedor que asuma su responsabilidad y repare esos defectos, esos desperfectos, y los deje en el estado que deberían haber estado cuando nosotros hemos recibido la vivienda. Y ahí voy yo, Miguel Ángel. Sí. ¿Quién paga esos desperfectos antes y después de la adquisición? A ver, normalmente, ¿qué ocurre? Que la mayoría de los clientes lo que hace es que los reparan ellos y después se le exige al vendedor. Eso sería lo ideal, pero claro, hay que hacerlo bien. ¿Por qué lo digo? Porque en muchas ocasiones nos han llegado clientes que han hecho una determinada reparación, pero lo pagaron en metálico o en mano y no tenemos ni siquiera una factura para poder demostrarlo. Ahí tenemos ya un primer problema. ¿Por qué? Porque muchas veces, por no decir la mayoría de las ocasiones, el trabajo de un abogado no es juzgar si lo que dice su cliente es cierto o es menos cierto o es falso, sino probar los hechos. Entonces, ¿qué ocurre? Si no tenemos una factura, ¿cómo demostramos que la cuantificación, o que, mejor dicho, el abono que ha hecho ese señor o esta señora, en lugar de ser 300 euros, por poner una cifra, no son 430 con su IVA correspondiente? Cuidado con eso. Siempre es bueno, si lo vamos a hacer nosotros, pedir factura o pagarlo a través de algún tipo de transferencia, algún documento que deje huella. Vuelvo a insistir en esta idea, y por tanto poder reclamárselo posteriormente al vendedor y poder justificar todos y cada uno de los desperfectos y, por tanto, todas y cada una de las reparaciones que nosotros a priori o en primer lugar hemos desembolsado de nuestro bolsillo y ahora, con todo el derecho del mundo, le vamos a reclamar al vendedor. Estos consejos que estás ofreciendo a los seguidores del Bufete Responde, también supongo que se lo dirás a tus clientes en tu despacho. ¿Se te da este caso? Sí, se me ha dado en muchas ocasiones.
ya sea por un tipo de defectos o por el otro, y también en muchas ocasiones porque se han producido, digamos, ciertos fraudes en esas construcciones. ¿Por qué? Porque en lugar de utilizar un determinado material de una determinada calidad, se ha usado de calidad más baja, posteriormente aparecen determinados problemas, o cuántos clientes nos han llegado que acaban de comprar una vivienda recientemente y a lo mejor cuando han pasado 2 o 3 años, que en teoría es una vivienda nueva o a priori debería estarlo, tienen problemas con goteras, tienen problemas que se puede desplazar algún tabique o alguno de los muros de la vivienda. La verdad es que la realidad y el abanico, como siempre, es muy amplio, pero sí son casos muy habituales. ¿Qué hace, otro ejemplo te voy a poner, qué hace una familia que ha comprado, como bien decía, una nueva casa y al cabo de un año ve que los materiales que se han usado para la fabricación de la casa pues eran malísimos? Las ventanas entran frío, las persianas no bajan, escucho perfectamente a mi vecino como si lo tuviera sentado conmigo en mi casa. Esa persona que está desenvolviendo todos los meses ese dinero para pagar esa casa, que se siente totalmente frustrado, ¿no? Porque trabaja para pagar esa casa pero no tiene la calidad que ha pagado. ¿Qué hace esa familia? ¿Qué puede hacer? Ahí habría que, primero, habría que ver exactamente el contrato que se firmó en su día para ver las condiciones. Ya ahí bajaríamos directamente a la realidad del caso en concreto. Segundo, recopilaríamos todas las facturas, todos los documentos que tengamos de esa compraventa. Contactaríamos con el vendedor para intentar llegar siempre a un acuerdo, pero si efectivamente se demuestra que han usado materiales de una, no voy a decir de baja calidad, pero de menos calidad de la que se pactó en la compraventa, bueno, pues podemos exigirle que o bien nos cambie esos materiales por lo que debería haber instalado o haber puesto en su momento, en el momento de la construcción de la vivienda, o, lo que ocurre en muchas ocasiones, negociar una rebaja del precio que inicialmente hemos pactado o que hemos ya incluso en parte abonado a ese vendedor por la entrega de la casa. Eso suele ser muy habitual y quizá puede ser una muy buena solución para solucionar, valga la redundancia, el problema de esta familia en concreto. Pero es difícil de llegar a la solución. Es difícil, en muchas ocasiones el acuerdo no es posible y desgraciadamente pues tenemos que presentar una demanda ante los juzgados y tribunales que están para eso, pero siempre, ya los espectadores me conocen, yo siempre intento llegar a un acuerdo, pero siempre y cuando sea bueno y satisfactorio para los intereses de mi cliente. Pero digamos que soy un abogado muy pro acuerdo, independientemente de la materia de la que estemos hablando. Bueno, pues ya que estamos hablando de tus clientes, de tu despacho, ¿dónde te podemos encontrar, Miguel Ángel? Bueno, pues pueden, personalmente, si quieren concertar una cita con nosotros, en la calle Vázquez López, número 10, entre planta C de Cádiz, muy cerca del Gran Teatro de Huelva. Si lo prefieren, a través del teléfono 678 21 53 62 o, como tú apuntabas al principio del programa, Rocío, en el correo electrónico info@munozdelgadoabogados.com. Recuerden los espectadores que la ñ no se puede poner en los correos electrónicos y podemos atenderle y estamos a su disposición y que ellos contacten por la vía que prefieran, o si quieren también a través del formulario que aparece en la página web www.munozdelgadoabogados.com, como prefieran los clientes. Como prefieran. Tienen nuestros seguidores muchas maneras de contactar contigo, a través de nuestro programa, teléfono, dirección de tu despacho. Y Miguel Ángel, como siempre, la amabilidad que Miguel Ángel tiene en el programa es la misma que tiene en su despacho, tal y como lo ven. Así que ustedes, si tienen algún problema, alguna duda, él les va a dar respuesta con esa amabilidad que le caracteriza. Es más, Rocío, si me lo permite, me gustaría una vez más agradecerle a los espectadores el seguimiento del programa, porque no es la primera vez que incluso me halaga, la verdad que me llena de orgullo. Me paran por la calle, me felicitan por el programa, me hacen preguntas y la verdad que se agradece, y sé y tengo constancia que siguen el programa, y la verdad que pues muy orgulloso de que contribuyan a esta realidad en el programa, la verdad que muy bien. ¿Eres el abogado de la televisión, Miguel Ángel? Bueno, eso lo dicen ellos, yo la verdad que vengo con toda la humildad del mundo y la verdad que, hombre, es muy, intento siempre explicarlo de la manera más sencilla. Soy consciente que es muy difícil hablar de estos temas, son realidades muy complejas. Es como si me hablaran de términos médicos, por poner un ejemplo, pues evidentemente yo me voy a perder muy fácil si no me lo explican de una manera más o menos cercana, pero la verdad que
me gustaría una vez más agradecerle a los espectadores el seguimiento del programa, porque la verdad que me consta que lo hacen. Claro, sin ellos no podríamos hacer Eso es, el programa. No estaríamos aquí, desde luego que sí. Bueno, pues pasamos al apartado de donde nuestros seguidores forman parte del Bufete Responde, porque la semana anterior dijimos el tema a tratar de esta semana y en el correo info@munosdelgadoabogados.com nos llegan varias preguntas, rescatamos 2 y Miguel Ángel le da respuesta. Pasamos a la pregunta de Antonio. Dice: hace unos meses mi mujer y yo hemos comprado una casa de segunda mano y hemos tenido problemas con las tuberías del cuarto de baño. ¿Podemos denunciar al vendedor? Claro que sí. Yo, antes que nada, lo que le recomendaría a este matrimonio, a esta familia, es que antes de proceder a la reparación, si es que ellos han decidido repararlo o no lo han hecho ya, lo ideal siempre es recopilar todas las pruebas posibles. Por ejemplo, si hemos tenido un problema con las tuberías donde hay la clásica fuga de agua, que es algo palpable, que se puede comprobar fácilmente, pues, por ejemplo, un consejo que yo les daría, si no lo han reparado ya, insisto, pues que tomen, por ejemplo, varias fotografías para que se vea bien el estado en el que estaba. Si es posible hacerlo con una de estas cámaras digitales ya, con estos dispositivos modernos que permiten incluso estampar la fecha y la hora, pues mejor. ¿Por qué? Porque así vamos a acreditar que esa fotografía se ha tomado ese día o ese momento en concreto y no en otro. Es un clásico argumento de la parte contraria para, digamos, contrarrestar nuestros argumentos. Y en segundo lugar, si lo van a reparar, que contraten un profesional, lo repare, le pidan la factura correspondiente o cualquier documento que nos permita luego poder justificar esos gastos y por tanto esa reparación al vendedor. Esos son los 2 consejos que yo les daría a esta Antonio. familia. Y Manuel nos dice: tengo entendido que el plazo para demandar por vicios ocultos es de 6 meses. Mi problema es que compré el coche en febrero y estoy fuera de plazo. ¿Qué puedo hacer ahora? Sí, efectivamente, el plazo es muy breve, de 6 meses. Bueno, habría que estudiarlo porque podríamos acudir o tendríamos 2 alternativas. Una posible opción podría ser, si por ejemplo hemos comprado el coche pero tiene una serie de defectos, yo he pedido resolver el contrato y la parte contraria, o incluso ha entregado el vehículo pero no me devuelven el dinero, pues podríamos presentar una demanda por incumplimiento, de resolución del contrato por incumplimiento. Es decir, yo sí he cumplido, la otra parte no ha cumplido sus obligaciones y por eso vamos a presentar la correspondiente demanda. Yo le daría el consejo de intentar previamente contactar con este señor o esta señora para ver si es posible hacerlo por una vía pacífica o amistosa o extrajudicial, y si no es posible, bueno, pues ya acudir en este caso a los tribunales y presentar la correspondiente demanda. Una segunda opción, quizás, la verdad es que me faltarían muchos datos para responder realmente a esta pregunta, pero si se ha producido algún defecto en cuanto al consentimiento dado por parte de esta persona, es decir, que él pensaba que estaba comprando otro coche u otro modelo, en realidad que no tenía nada que ver con el que realmente se produjo, pues podríamos también pedir la nulidad de ese consentimiento, pero ojo, insisto en que me faltaría información y ciertos datos para poder afinar un poco más en la respuesta, pero podrían ser 2 opciones para solucionar este problema. Muy bien. Cerramos el programa, si te parece, Miguel Ángel, con el típico consejo ¿Sí? para ayudar a nuestros seguidores. Pues yo daría varios en esta materia y sobre todo en relación a esta última pregunta que hacía este espectador, en el caso de vehículos, que tomen todas las precauciones posibles porque hay muchos engaños, no voy a decir estafa, pero sí en muchas ocasiones se da gato por liebre. Cuidado con esto porque tenemos que tomar todas las precauciones y son pocas. Por ejemplo, comprobar o revisar el vehículo con un mecánico de nuestra confianza, primer consejo que daría. Segundo, asegurarnos bien de la situación que tiene ese vehículo en tráfico, si efectivamente el dueño es esta persona y no otro, que en muchas ocasiones se vende y yo no soy ni siquiera el propietario, ojo con esto. Segundo, si tiene algún tipo de embargo, si tiene algún tipo de multa pendiente por pagar con el correspondiente recargo y ojo que muchas veces la sorpresa, estamos hablando de cantidades importantes. Todo ese tipo de consejos sería bueno. Y si además vamos o pretendemos hacer la compra-venta de un vehículo que conocemos al comprador y sabemos exactamente si ese coche, por ejemplo, dormía, como se suele decir, en garaje o no, pues eso también es importante porque posiblemente esté mejor conservado que otro y bueno, puede ser también una buena pista para ver exactamente o comprobar el estado de conservación real que tiene ese vehículo que queremos o que pretendemos adquirir. Todos esos consejos les daría yo a los espectadores. Pues muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias. Informar
a todas las personas que nos estén viendo que la semana que viene el tema a tratar será denuncia y querella. Ya saben, las preguntas que quieran realizarle a nuestro abogado, info@munosdelgadoabogados.com, y en la próxima semana en el programa El Bufete Responde le daremos respuesta. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros. A vosotros, muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias por formar parte del Bufete Responde, muchas gracias por su atención, nos vemos la próxima semana en Canal Luz.